Por la intercesión de la Santísima Virgen podemos alcanzar los favores que estamos necesitando de su Hijo. Una madre sabe cómo llegar a su hijo. Un hijo no puede negar el favor de su madre. Nosotros, rezando el Santo Rosario, tenemos que ofrecer esos ramilletes de Ave María y pedir que ella, como buena madre, interceda por todas nuestras plegarias. Como madre, bajo su manto maternal, nos enseñe a llegar a su Hijo. Hoy nosotros podemos creer que tenemos mucho conocimiento de la Sagrada Escritura y que ya no necesitamos aprender nada más. A veces podemos caer en una actitud de soberbia, que aún sabiendo lo que tenemos que hacer, preguntamos a otra persona para ponerlo a prueba. Hoy en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 25 al 37, hemos escuchado donde un doctor de la ley, que tenía el pleno conocimiento de la Torá, sabía muy bien todo, porque él dedicaba a estudiar, a leer, y entonces para ponerlo a prueba a Jesús, le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Este doctor de la ley sabía muy bien lo que tenía que realizar. Tenía mucho conocimiento de la Torá, pero tal vez no sabía cómo actuar con el prójimo. Lo mismo que nosotros. Podemos saber al pie de la letra la Sagrada Escritura, los mandamientos, los sacramentos, y a veces quedamos en una... Y hoy preguntémonos, ¿nosotros qué actitud tenemos? ¿Será acaso la actitud del sacerdote? ¿Será la actitud del levita o la actitud del samaritano? Podemos ser nosotros como los sacerdotes de aquella época, preocupados en cumplir las obligaciones, una agenda, preocupados en rezar. Y con eso no quiero decir que orar no es importante, pero a veces estamos más preocupados de ir a la iglesia, de cumplir nuestros horarios, pero no nos detenemos para ver el dolor y el sufrimiento de las personas que tenemos a nuestro lado. En el camino de la vida encontramos en la vereda a muchos que sufren, que necesitan que alguien los escuche, un abrazo, que alguien los acompañe. A nuestro lado, ¿cuántos hermanos necesitados están? Pero nosotros somos muy fríos, muy indiferentes, preocupados en nuestros quehaceres cotidianos, que no sabemos entender ni ver el dolor para ser como el samaritano, que a pesar de estar ajetreados, detenernos, perder el tiempo para escuchar, para entender, y no simplemente dejarnos llevar por las apariencias. Es fácil juzgar a una persona. Podemos ser como los sacerdotes, como el levita. No, ese no es mi familia. Él no es de los nuestros. No es mi obligación atenderlos, ayudarlos. ¿Alguna vez, mientras vas a tu trabajo o regresas a tu hogar, tal vez has visto a un enfermo, un forastero, un mendigo, un alcohólico, un drogadicto? Nos detenemos para conversar con él, para escuchar su historia, no resolver su vida, pero al menos hacerle entender que es parte de la sociedad, o que nos preocupamos por él, por ella. Podemos ir de largo sin sensibilizarnos con el sufrimiento del prójimo.
Hoy nosotros ya estamos acostumbrados a ver las noticias todos los días, cómo matan, roban, secuestran. Estamos ya acostumbrados a ver a los mendigos. Estamos acostumbrados a ver a las personas que están en la vereda, en los parques. Entonces es parte normal de nuestra vida. Ya no nos sensibilizamos, ya no nos llama la atención. Hemos endurecido nuestro corazón, hemos adormecido nuestra conciencia, hemos enfriado nuestros sentimientos. Y entonces, si nosotros oramos y no va unido en la caridad fraterna para ayudar al prójimo, de nada nos sirve. Alguien dirá, orar es más importante que ayudar al prójimo. U otros dirán, ayudar al prójimo es más importante que orar. La oración bien realizada, con la caridad fraterna, hecho con amor, con alegría, sin esperar nada a cambio, tiene mérito. Pero si nosotros hacemos una actividad para quedar bien, ser aplaudidos, para ganar fama, es quedar simplemente en apariencias, en acciones fingidas, disfrazadas de intereses personales, políticos, económicos. Jesús el que supo detener para siempre ir en busca de los enfermos, de los endemoniados. Para él no había clase social, no había etiquetas, a todos los acogía. Hoy necesitamos también no solo quedarnos en rezos, no solo quedarnos cumpliendo reglas, normas. El Evangelio tiene que traducir en acciones concretas para que podamos ser más hermanos, donde no podamos excluir a nadie, sino que tratemos de detenernos, agacharnos para tocar las heridas, para entender el dolor, el sufrimiento de las demás personas. Y así como el samaritano vendó sus heridas, lo cuidó e incluso le dejó 2 denarios y le dijo al dueño del mesón, cuida de él y lo que gastes más te lo pagaré a mi regreso. Este samaritano no simplemente cogió al enfermo, a la persona que estaba herida, lastimada, y lo dejó en un lugar y se olvidó. No, dice, te dejo 2 denarios, pero cúrale a esta persona. Y si gastas más, te lo pagaré a mi regreso. Hoy nosotros, ¿con quién desgastamos nuestro tiempo? Porque así como aquella persona estaba en la vereda, lastimada, herida, casi medio muerto, hacia nuestro lado tenemos cuántas personas. Tal vez en tu propia casa está esa persona herida, lastimada, porque con nuestras actitudes lo hemos causado. Y no somos capaces de sanar, escuchando, en el mismo hogar. A veces somos causantes del dolor, del sufrimiento. Somos como el sacerdote, como el levita. Cada uno tiene su agenda. O vivimos bastante tiempo en el teléfono viendo las plataformas virtuales, pero no eres capaz de apagar ese celular, apagar ese Facebook, TikTok, ese Instagram, y de decir, esposo, esposa, te escucho, pero sin juzgar, sin discriminar, y quiero sanar esas heridas. Quiero escuchar tu dolor, tu tristeza, porque podemos ser buenos para ayudar a los necesitados. Podemos ser expertos en hacer obras sociales,
Vas y visitas los hospitales, ayudas a los de la calle, pero en tu propia casa no eres capaz de perder el tiempo escuchando a tus hijos. Muchos padres están tan preocupados en hacer dinero, llenar las cuentas bancarias, llenar de cosas en el hogar, pero no te preocupas en sanar esas heridas, en llenar esos vacíos. Estamos tan preocupados de llenar de cosas en la casa, pero no nos preocupamos de llenar de amor, llenar de alegría, de felicidad, de buscar un espacio para orar y enseñar a ser sensibles con los demás. Hoy nosotros, aunque vivamos en nuestra misma casa, tenemos agendas personales. Tan ocupados estamos que no somos como el samaritano, de ayudar, de buscar una solución, sino somos como el levita, como el sacerdote. No tengo tiempo. ¿Qué necesitas? Dime rápido. Dime. Y así estamos, siempre a la defensiva. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? Pero no escuchamos detenidamente. Los padres a veces no conocen la historia de sus hijos, no saben quiénes son sus amigos, no saben en qué circunstancias están pasando. Ahí está ese enfermo, esa persona que está en la vereda de tu vida. Muchos padres están tan preocupados en otras cosas. Dice, mi hijo no sale a la calle, está en su habitación, pero no sabes qué hace en su habitación. No sabes cuál es su mundo detrás de ese teléfono. Entonces, como el levita, como el sacerdote, somos muy indiferentes, con tal que haya que comer, pero no sabes escuchar para descubrir en qué circunstancias está tu hijo, qué problemas tiene, qué dudas. Hoy a sus hijos no saben guiar a algunos padres. Y cuando es demasiado tarde están lamentando, cuando ya sus hijos están involucrados y ya bien adentro en el mundo de la droga, del alcohol. Tan apurados, tan ajetreados estamos, que muchos padres no saben si sus hijos tienen o no tienen su pareja, pongamos un ejemplo, si tienen o no tienen, pues. O que dicen, no, mi hijo tiene su novia, mi hija tiene su novio, no se preocupe. Pero no sabe, después se enteran que ya tuvieron relaciones, luego se abortaron y tantas cosas. Porque los hijos tal vez buscan la calle o buscan su mundo, porque no se sienten escuchados, porque aunque vivan en la misma casa, los padres son tan ausentes, tan lejanos, porque tenemos la actitud como la del sacerdote, como la del levita. Vamos apresurados, rápido, no vemos el dolor, el sufrimiento. ¿Cuántos se están ahogando en sus penas, en su dolor, hoy en la depresión, en el estrés? No pones atención, no detienes para escuchar por qué estás triste, por qué lloras, por qué sufres, por qué estás desconsolado. Algunos dicen es su capricho, y cuando tal vez está deprimido, cuando está a veces a punto de quitarse la vida, viene la desesperación, el llanto, la amargura. Y al final todo echamos la culpa a Dios, cuando es nuestra responsabilidad. Hoy podemos ser nosotros como el doctor de la ley y hace todo. Tengo mi profesión, tengo mi maestría, soy doctor, soy ingeniero, tengo mi empresa, soy joven, tengo mis ingresos,
Entonces yo ya sé lo que es la vida. Ya sé cómo hay que educar a mis hijos. Y pensamos que sabemos todo. Yo no necesito ir a misa. Yo no necesito rezar. No, eso es para los que no tienen que hacer. Yo ya tengo conocimiento. Para eso me he estudiado. Para eso he formado. Para eso soy profesional, dicen muchas personas. Eso ya pasó de moda a rezar. Y entonces muchos queremos salvarnos, pero sin hacer mérito. Podemos tener la actitud como la del maestro. Y empezamos a decir, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para salvarme? Por ejemplo, hay personas que tienen conocimiento y saben que si no están casados por la iglesia no pueden confesar ni comulgar. Saben. Y vienen a preguntar, Padre, ¿por qué nos niega la comunión? Padre, ¿por qué no nos confiesa? Saben la respuesta, pero aún quieren poner una trampa. Y luego piensan que la iglesia los niega, los rechaza. La iglesia no niega, no rechaza. Usted solo se niega a recibir la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, por su capricho, por su ideología, su soberbia. Yo no necesito casarme por la iglesia. ¿Yo qué voy a confesarme con ese cura? Pero queremos ganar la vida eterna, pero sin hacer méritos. Hoy muchos dicen que son católicos. Y aún así, teniendo conocimiento de lo que son los mandamientos, los sacramentos, nos preguntan. Saben que para ser padrino del bautismo de sus hijos, pongamos un ejemplo, si las personas viven juntos, tienen que estar casados por la iglesia. Si es soltero, hecho la confirmación y tiene que ser católico. Pero nosotros buscamos el padrino que sea protestante, que sea ateo, que persiga y odie a la iglesia. Él quiero que sea el padrino de mi hijo. Teniendo conocimiento y buscan que el padrino de su hijo sea un protestante, que tenga otra denominación de fe. Y al final, ¿por qué niega? Dice, ¿por qué rechaza? Y así somos como el doctor de la ley. Sabemos lo que tenemos que cumplir como católicos, pero nosotros queremos ir contra eso. Pero soy católico, padre. Y hay algunos que chantajean, porque yo soy católico, padre, porque deseo bautizar a mis hijos. Dice. Pero también hay que cumplir reglas, normas, porque de buenas intenciones el infierno está lleno. Y es ahí cuando, ante la pregunta que hace el doctor de la ley, Jesús le responde, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el doctor de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Has contestado bien, pero el doctor de la ley no quiso como que ser cuestionado por Jesús. Y por eso le pregunta, ¿quién es el prójimo? Y es ahí donde Jesús le va explicando. Amar a Dios es fácil. Tú vas al Santísimo, pones de rodillas, rezas 2, 3 horas, o 2, 5 minutos y ya. Pero ¿cómo amas al prójimo? ¿Cómo amamos a quien tenemos a nuestro lado? Pero amas como Dios quiere o como son tus caprichos, tu forma de ver la vida, el amor. ¿Quién es el prójimo? ¿Cómo hacemos el bien? Pidamos al Señor que nos conceda a cada uno de nosotros amar a Él en medio de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades, con el corazón, con la mente. Pero en la medida que amemos a Dios, también tengamos esa actitud caritativa. Porque muchos somos buenos para rezar el Santo Rosario, participamos de la Eucaristía todos los días, estamos golpeando el pecho en la iglesia, pero somos tan inhumanos, insensibles,
ante el dolor y el sufrimiento del prójimo. Así sea. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y